Esta es la presentación de la clase sobre barrio, territorio y comunidad. En este encuentro vamos a hacer dos cosas. Por una parte vamos a dialogar en torno a algunos conceptos claves que van a ser muy útiles a lo largo de todo el segundo cuatrimestre, como son el concepto de barrio, territorio, comunidad, pero a la vez los vamos a desafiar a que puedan, a través de este análisis y esta descripción, ir pensando algunos elementos que les servirán para describir y analizar los barrios que ustedes les tienen como un territorio y también como una comunidad. La palabra comunidad es un concepto, pero también es una palabra del sentido común. O sea, todos hablamos de comunidad con diferentes significados. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de comunidad? ¿Qué significa hablar de una comunidad? Cuando hablamos de una comunidad científica, una comunidad LGBT, una comunidad religiosa, ¿a qué estamos haciendo referencia? Tonis es uno de los sociólogos más conocidos, históricos, así como uno de los fundadores de la sociología, y uno de sus primeros libros, ya en 1887, habla de la comunidad y la sociedad. ¿Y qué es lo que plantea Tonis? Tonis plantea que a partir del capitalismo surge la sociedad, que antes lo que habían eran comunidades, que eran comunidades pequeñas donde en esas comunidades se basaba en una relación orgánica, basada en lazos intensos, donde existía una unidad de deseo y cada parte interrelacionaba con otra y dependía de la otra. Y que para él hay una comunidad cada vez que un ser humano se interrelaciona de una manera orgánica como un organismo vivo e interdependiente. Y dice que junto con el surgimiento del capitalismo lo que surge es lo que él llama la Gesellschaft o la sociedad, que está basada en el interés y en la decisión. Entonces dice que en general esta idea de sociedad tiene que ver con una relación mecánica donde yo interrelaciono con otras personas, pero ya no dependo de ellas. Por ejemplo, vivo en un edificio y somos un montón de personas que viven juntas, pero yo no me conozco, no interactúo con ellos, no somos una comunidad, que eso era algo que no sucedía en los pequeños pueblos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de cuestión social hacíamos referencia un poco a que se había perdido esa comunidad originaria donde la gente pertenecía a un grupo de personas, donde se brindaban ayuda mutua y que junto con el capitalismo y la migración a la ciudad se perdía esa sensación de pertenencia? Bueno, eso es lo que él llama sociedad. Pero de alguna forma dice que las comunidades, uno necesita de la comunidad, uno necesita esta relación y de alguna forma la sociedad vuelve a generar este tipo de lazos a los que denomina comunidad. Por lo tanto, habrían dos elementos que marcarían la comunidad. Por una parte, ciertos lazos, ¿no? Implican la idea de unidad, que pueden ser reales o percibidos. O sea, algún tipo de vínculo que yo tenga, que pueden ser presencial, de que nos vemos, o a través de diferentes dispositivos, ¿no? Pero por otra parte, la idea de pertenencia a un colectivo, que la podemos llamar comunalidad, o sea, que compartimos algo, que podemos compartir la localidad o residencia o pertenencia, o podemos compartir ciertos intereses que nos son comunes, ciertos intereses que nos permiten sentirnos parte de algo. Por ejemplo, si yo corro, puedo tener la comunidad de corredores, o sea, un grupo de personas con las cuales compartimos ciertos intereses. Zygmunt Bauman, que es un sociólogo, un pensador mucho más contemporáneo, desarrolla un libro que se llama Comunidad, la idea de que
Hay nuevas formas de comunidad que surgen en estas últimas décadas como una respuesta o forma de hacer frente al creciente individualismo de la sociedad en que vivimos. En esta sociedad, que como decía Tony, es cada vez más individualista, donde resulta mucho más difícil la subsistencia, yo necesito reconstruir una idea de comunidad, la idea de pertenencia, ¿no? Dice que las personas buscan la seguridad en un mundo cada vez más inseguro. Y para él la identidad cumple un rol muy importante en la construcción de comunidad. Y yo puedo construir esa comunidad a través de diferentes formas, que puede ser, por ejemplo, una comunidad religiosa, la pertenencia, la comunidad, ser parte de un equipo de fútbol, ser parte de un grupo de ajedrez, cualquier cosa, o ser parte de un club social y deportivo del barrio. Todo esto me permite ser parte de algo y tener una comunidad. Entonces, cuando hablamos de comunidad, como pudimos ver hasta ahora, tenemos que ver con estos dos elementos que decíamos. Por una parte, que existe algún tipo de lazo o sensación de vinculación, de una construcción de un nosotros, que hay un grupo de personas que compartimos ciertas cosas, que tenemos un interés común y que de alguna forma estamos vinculados unos por otros. Por lo tanto, puede ser una comunidad incluso virtual de personas que no se vinculan necesariamente físicamente, sino que lo hacen desde distintos dispositivos en los cuales yo me construyo esta idea de pertenencia a un colectivo. A diferencia de esto, cuando hablamos de territorio, estamos hablando mucho más de un lugar físico, ¿no? El concepto de territorio viene de la geografía y es muy utilizado en la geografía social. Y generalmente cuando asociamos a la idea de territorio, la asociamos a la idea de un espacio físico, ¿no? De por ahí con un mapa o una cosa asociada a algo físico. Pero desde la geografía social empiezan a ver el territorio desde otro lugar, mucho más esta vinculación que las personas hacen con ese espacio. Por lo tanto, acá nos encontramos con dos definiciones de territorio que la vamos a leer y la vamos a compartir. Territorial se convierte así en un espacio vivido, modelado por el hombre en función de sus necesidades. Esta idea de espacio vivido es fundamental a este concepto de territorio, porque ya no es un territorio como algo físico solamente, sino que es ese espacio donde el hombre se vincula con ese lugar en función de sus necesidades y lo transforma. El territorio pasa a ser considerado como un producto social, una construcción social, con elementos simbólicos que son creados por los hombres, pero que al mismo tiempo tienen capacidad de producir identidad. Entonces acá vemos la idea también nuevamente con la idea de identidad que puede construir un territorio a partir de la sensación de pertenencia. Por lo tanto, de alguna forma un territorio puede, la gente que habita un territorio puede transformarse en una parte, una comunidad, como decíamos antes, pero no necesariamente. Entonces, es una construcción social. Dice, es un espacio apropiado por los grupos sociales para asegurar la reproducción y la satisfacción de las necesidades vitales. El territorio entonces implica límites o fronteras, el adentro y el afuera, lo que genera procesos de inclusión y exclusión. Esto resulta muy importante porque de alguna forma siempre cuando yo pienso en un territorio implican los límites, unas ciertas fronteras que delimitan dónde llega ese territorio. Al plantear los límites yo estoy hablando de un adentro y un afuera, quienes están adentro del territorio y quienes están afuera. Y al hablar de esto hablo de inclusión y exclusión. Si yo pienso en un territorio, por ejemplo, un barrio, ¿no? O sea, yo digo, diferencio, pongamos una cosa para hacerlo más explícito, un asentamiento, una villa de emergencia. La villa de emergencia es un territorio que las personas lo viven de una forma determinada, lo perciben, y hay unas fronteras, en el caso de las villas, unas fronteras que son
explícitas, donde terminan en algunos casos incluso con una barrera urbana. Yo no puedo entrar, voy por la calle y me encuentro con una barrera que significa el ingreso a la villa y que implica nociones de quienes están adentro y afuera, y también de inclusión y exclusión, tanto para los que están afuera de la villa con sus imágenes sobre los otros como para los que están adentro. Y justamente es esto lo que plantea Pericinotti y Saklusen en el texto que nosotros les damos para leer esta semana. Ellos dicen, la noción de territorio no se refiere únicamente a la dimensión geográfica que pueda definirse de antemano como un espacio objetivo que se encuentra fuera de los sujetos, sino por el contrario, el espacio es modelado por la sedimentación de prácticas, representaciones y vivencias. Y agregan, desde este enfoque recuperamos entonces la dimensión temporal, historizando los procesos con el objetivo de dilucidar cómo estas disputas pueden comprenderse en términos de luchas políticas. A ver, ¿qué es lo que nos encontramos acá? La idea de espacio, ¿no? Un espacio objetivo es, por ejemplo, la universidad. Es un espacio objetivo, yo lo veo en el mapa, es un espacio objetivo. Ahora, esa universidad es modelada por las prácticas y de alguna forma al entrar en la universidad hay ciertas prácticas que yo llevo, imágenes, qué es una universidad, qué significa una universidad, qué representa, ¿se acuerdan que veíamos el concepto de representaciones cuando veíamos no es natural? En la idea de ciertas ideas, ciertas imágenes y también vivencias, qué me pasa a mí al vivir ahí, yo me siento seguro, me siento tranquilo, no lo siento como que es mi espacio, lo siento como algo extraño, algo ajeno, algo que me da miedo, ¿no? Y a la vez la dimensión temporal. Esto llegó a ser de esa manera a través de una historia, ¿no? Una historia de disputas y luchas políticas por ese territorio. Entonces, una de las cosas importantes en pensar en el territorio, entonces, también tiene que ver con que son muchas veces territorios en disputas, tanto por las representaciones sobre ese lugar, como a veces por disputas por espacios de poder. En el texto de Pericinotti justamente habla de la historia de un barrio y cómo se enfrentan frente a la contaminación y la posible erradicación o la posible intervención del gobierno para sacar ese barrio. Es un barrio que se considera contaminado por algunos, pero por otros van teniendo esta idea de que, bueno, no es tan contaminado, lo que nos quieren hacer es sacar. Y estas representaciones sobre este espacio van delineando también las formas de apropiarse, de vincularse y también las ideas de ese espacio como un espacio vivido. Por lo tanto, los invitamos a que vayan pensando estas definiciones de territorio y vayan tratando de aplicarlas a los conceptos que ustedes van a ver las ideas que trae el texto de Pericinotti. Ahora, nosotros volvemos al concepto de representación. ¿Se acuerdan que hablaba Pericinotti de estas tres dimensiones, ¿no? Que hablaba de la representación, que traía también vivencias o formas de apropiación con este territorio. Y la noción de representación nos sitúa en el punto donde se intersectan lo psicológico y lo social. Antes que nada, concierne a la manera en que nosotros, sujetos sociales, aprendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro ambiente, la información que en él circulan, a las personas en nuestro entorno próximo y lejano. En pocas palabras, el conocimiento espontáneo, ingenuo, que tanto interesa en la actualidad en las ciencias sociales, ese que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural por oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos, modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, este conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado, compartido. En otros términos, se trata de un conocimiento práctico. Nosotros cuando nos enfrentamos a un barrio, a un espacio geográfico, en general tenemos representaciones, ideas desde el sentido común sobre qué significa. Es una plaza, esta plaza es un lugar seguro, con lo cual está bueno ir ahí, no.
Entonces, porque si yo voy ahí me van a robar, o es un lugar donde van la gente de ese barrio y yo no me siento perteneciente a ese barrio. Estas representaciones que yo tengo sobre los espacios, como decía Pericinotti, modelan también las prácticas, porque no solo yo tengo, y las vivencias, porque yo me represento algo, me lo vivo de una forma determinada, digo, este no es un lugar donde yo me sienta que pertenezco, por lo tanto no voy a ese lugar. Este lugar es un lugar con el cual yo me siento cómodo, me siento acogido, con lo tanto yo suelo ir a ese lugar. Esto puede pasar con las organizaciones, con los espacios, ¿no? Lo mismo pasa con la universidad. Yo me imagino que la universidad es algo y de alguna forma tengo una representación sobre la universidad que genera vivencias y que por lo tanto genera algún tipo de prácticas en ese lugar. Por ejemplo, acá tenemos diferentes espacios geográficos, ¿no? Que estos espacios geográficos nos representan, nos dan ideas sobre qué significa. Entonces, la boca eh, y quizás una persona de afuera que no conoce Buenos Aires y ve la imagen de la Boca y la imagen del costado o de arriba de la Villa de Retiro y le parecen cosas medianamente parecidas. Pero ahora nosotros que sabemos que eso es la Boca, lo asociamos con el turismo, con un lugar donde uno va a pasar el rato, a escuchar tango, mientras la Villa 31 nos tiene ciertas imágenes sobre qué es la villa. Entonces, de alguna forma, estas representaciones, imágenes que nos surgen a partir de ver una situación, nos va moldeando también lo que nos pasa y en qué sentido nos parecen lugares atractivos o no. Una casa, cuando uno ustedes vayan a ver, o ustedes digamos, le pedimos que observen, en este caso no vamos a pedirle que observen los barrios, sino que simplemente traten de reconstruir sus ideas, sus recuerdos o lo que ustedes sienten del barrio, vamos a ir viendo y de alguna forma ciertos tipos de vivienda nos dan a entender cierto tipo de barrio. No sé si tiene veredas, no tiene veredas, tiene alcantarilla, no tiene alcantarilla, son casas de 2 pisos, tienen rejas, tienen tejas, están sin construir. Todas esas ideas nosotros nos imaginamos, es un barrio pobre, no es un barrio pobre, ¿no? Es un barrio céntrico. Todas estas ideas nos van marcando de alguna forma nuestra sensación de qué es lo que estamos viviendo y cómo vivimos eso que estamos viendo. Entonces decíamos que las representaciones moldean las vivencias y también las prácticas, ¿no? Una plaza yo la puedo asociar a un lugar agradable donde yo puedo ir, a un lugar seguro, mientras lo que vemos arriba, la calle Florida, yo me imagino también como ciertos espacios que yo los vivencio o los vivo de una forma diferente. Entonces, cuando pensamos en un espacio geográfico, podemos pensar que este se va construyendo al menos dentro de estas 4 diferentes componentes, ¿no? Y de la vinculación de estos componentes que están íntimamente relacionados. Por una parte, los aspectos naturales. Quizás acá en la ciudad no nos damos tanto cuenta, pero obviamente es diferente un territorio desértico a uno que tiene que ver con al lado del mar o uno que es una selva. Entonces los aspectos naturales son sumamente importantes. Los otros son los aspectos sociales, que tienen que ver con la composición de la población, su movilidad, si hay mucha gente, hay poca gente. Obviamente un territorio, por ejemplo, que puede ser el municipio de Lanús, que es densamente poblado, totalmente diferente a otro municipio en el Chaco, sin población o con muy poca población. Entonces, los aspectos sociales son muy importantes. Por otra parte, los aspectos culturales, la forma de vida, las manifestaciones culturales, tradiciones, patrimonio, la forma de usar ese espacio geográfico en el sentido de si es gente que suele juntarse en la calle, en el espacio abierto, están más dentro de sus casas, digamos, como de alguna forma todos esos aspectos. Los aspectos económicos que tienen que ver con los recursos naturales, con los espacios, la infraestructura
infraestructura disponible. Por ejemplo, una cosa es si estamos hablando de Recoleta, otro una zona de La Matanza. Obviamente son factores donde el valor económico de la tierra incide mucho, la infraestructura incide, el factor económico de quienes habitan en ese lugar. Y los aspectos políticos que tienen que ver con a qué espacio, a qué municipio pertenece, a qué país pertenece, cuál es la vinculación, cuál es la importancia estratégica, política que tiene ese lugar. Entonces podríamos decir que existen diferentes capas o dimensiones para analizar el territorio. Podemos analizarlo desde un aspecto como un espacio administrativo político, como el espacio físico, natural, las condiciones de hábitat, con el espacio económico, si está en una zona, el valor de la tierra, por ejemplo, que tiene, o el tema de los negocios que existen ahí, el tema del espacio de sociabilidad e interacción, en qué sentido tiene que ver con el espacio de interacción, un espacio de lucha política y un espacio de identificación y construcción de identidad. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos. Desde el aspecto administrativo podemos ver la delimitación geográfica, a qué municipio pertenece, a qué provincia pertenece, ¿no? Entonces, de alguna forma, la delimitación, a qué barrio dentro de ese municipio pertenece, por ejemplo, hay alguna delimitación administrativa que marque ese lugar. Dentro de eso, por ejemplo, acá vemos A, B, C, D, 1, es la categorización administrativa que hace el municipio sobre las zonas. Según esa categorización administrativa depende de qué tipo de casas, por ejemplo, se puedan hacer, si se pueden poner fábricas, no se pueden poner fábricas, ¿no? Esta definición va marcando un poco también la utilización del territorio. Algunas preguntas que yo podría hacerme desde esta dimensión sería, ¿cuáles son los límites geográficos del barrio? ¿Qué origen tienen esos límites? ¿Puede observarse esos límites en forma tangible al ver el barrio? Si el barrio limita con otros municipios, ¿es visible esta diferencia? ¿De qué manera se manifiesta? El espacio físico de hábitat es cómo es el territorio, de qué manera está ocupado. ¿Es un espacio urbano? ¿Es un espacio rural? ¿Es un espacio semirural, semiurbano? Y cuando hablamos de hábitat, estamos hablando del entorno donde el grupo familiar desarrolla sus actividades comprensivo no solo de la vivienda en sí, sino también de la infraestructura que sirve a la misma, además del equipamiento social, ¿no? Que tiene que ver si tiene, por ejemplo, si tiene escuelas, si tiene medios de transporte, si tiene hospitales. Entonces podemos hablar de tres tipos de componentes del hábitat. La infraestructura urbana, que es el alumbrado público, desagüe pluvial, red cloacal, red pública de agua potable. Y la infraestructura social, que es el equipamiento de salud, de educación, comercio, servicios como correo, teléfono, transporte, sistema de eliminación de basura, además de la vivienda. Entonces, por ejemplo, en esto es un mapa de Lanús donde te dice las infraestructuras que tiene, sistema de cloacas, qué zonas tienen gas, qué zonas tienen luz. Muchas veces ese es un mapa disponible en los municipios para. Después, como un espacio económico, como decíamos, el valor de la tierra. Estos son mapas que nos muestran, por ejemplo, las zonas donde se concentra la riqueza y la pobreza. Podemos ver como diferentes rutas, podríamos analizar solamente esto. Como vemos, por ejemplo, en el mapa de la derecha, toda la zona norte es mucho más rica que la zona sur, pero a la vez hay como ciertas líneas que van marcando, que tienen que ver con las líneas del tren, de los trenes, que vamos a ver después cuando veamos la historia, que van marcando de alguna forma las zonas que son más ricas, ya que están cercanas a una vía de acceso rápida, o autopista o trenes.
Una pregunta que uno podría hacerse es, ¿hay diferencias en el valor de la tierra en el barrio? ¿Qué origen tienen esas diferencias? ¿Cómo se manifiestan esas diferencias en los servicios o en la estética del barrio? ¿Cómo se manifiesta en los temas anteriores? En cuanto al barrio como o el espacio que estamos analizando como espacio de sociabilidad e interacción, nos podríamos preguntar, ¿qué espacio de interacción existe? ¿Cómo utiliza la gente esos espacios? ¿Cambió eso en el tiempo? ¿Qué pasa con los espacios verdes? ¿Hay espacios verdes? ¿No hay espacios verdes? ¿La gente los usa? ¿La gente de ese barrio va a esos espacios verdes o en realidad vienen otras personas ahí y estas personas sociabilizan, interactúan en otra zona? Por ejemplo, a veces pasa que van a Capital, a Palermo o a los parques de Capital y no van a los parques de su propio barrio. También decíamos que como un espacio de lucha política y de poder, los espacios, muchas veces las manifestaciones políticas o los espacios de lucha política para reivindicar ciertos derechos o acceso a ciertos beneficios, son sumamente centrales también para entender la ocupación del espacio. Hay una historia en el barrio de luchas por mejoras. ¿Cómo es la participación política en el barrio? ¿Qué lugar ocupa la institución en esa construcción? El tema de la identidad también, ¿no? Es interesante, la gente se identifica con ese barrio, hay gente que sí, que no, ¿cómo se identifican? ¿Cuáles son los elementos que construyen identidad dentro del barrio? Los partidos, los equipos de fútbol, por ejemplo, muchas veces son espacios donde se construyen en torno a ellos la identidad de un barrio. ¿Qué instrumentos existen para construir esa identidad? ¿Quiénes se incluye? ¿Cómo se construye la idea de nosotros y los otros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los otros? Yo me siento incluida dentro de ese nosotros y los otros. Y algunos elementos centrales para pensar, por ejemplo, ¿cuál es la interrelación entre estas dimensiones? Por ejemplo, si yo pienso el factor económico con la identidad, la gente que tiene mayor nivel económico no se identifica con el barrio y la gente de peor nivel económico sí se identifica, por ejemplo. O cómo tiene que ver esto con la construcción histórica. Las personas mayores se identifican con una historia de la ocupación de esa tierra, pero ya los más jóvenes ya no tanto. O esta misma construcción donde hay un barrio que es el barrio con mayores mejoras, que se diferencia de otro que es un barrio más nuevo, que fue un asentamiento, una ocupación de tierra. Por ejemplo, una forma de ver eso es muy interesante, es ver las fronteras físicas y simbólicas. ¿Qué significa eso? Hay como ciertas fronteras físicas, como decíamos en la villa, donde yo digo, acá no cruzo porque porque se termina la calle y empiezan pasillos, que eso podría ser una frontera física, pero también hay fronteras simbólicas en el sentido de decir, yo acá no cruzo porque no me siento partícipe, no me siento parte, no me siento identificado, siento miedo al pasar a este otro lugar. Entonces, hay lugares donde uno circula, en algunos casos porque hay barreras físicas y en otras porque simplemente la gente no se siente cómoda y suele circular en los espacios que se siente más cómodo. Y guetos que tienen que ver con estos espacios definidos o delimitados de interacción, ¿no? La palabra guetos podríamos analizar mucho más, pero que tiene que ver con, de alguna forma, ciertos espacios donde la gente solo se queda dentro de ese barrio y no sale hacia el exterior, ya sea porque tiene miedo, porque no se siente cómodo, por diferentes razones. ¿Qué debería preguntar para conocer más la zona que estoy analizando? Sería útil que ustedes vayan pensando en función de todas estas preguntas, la guía de entrevista y a quién le preguntarían. ¿Qué debería preguntarme sobre mi propia experiencia en el barrio? ¿Qué representaciones tengo? ¿Cómo eso moldea mis prácticas y representaciones y vivencias? Por ahí empezar desde ahí para luego empezar a preguntarle a las personas que ustedes entrevistan o otras personas de su barrio un poco estas preguntas para ir reconstruyendo la heterogeneidad del barrio. Bueno, esperemos que esto le haya sido de utilidad y seguiremos conversando sobre estas cosas en el Zoom que tendremos el próximo miércoles.